Hoy conoceremos noticias de última hora que nos indicarán si el mercado de las criptomonedas no solo puede dejar de caer, sino que puede iniciar movimientos alcistas que cambien contextualmente el mercado para continuar subiendo a largo plazo. Así que en este vídeo haré un análisis del mercado de criptomonedas de hoy y explicaré por qué el día de hoy es tan importante. Bueno, voy a empezar primero por las noticias de última hora. Todo esto ya lo hemos comentado en la newsletter Pro que entregamos de forma semanal, concretamente 3 veces a la semana. Aquí tenemos el calendario económico, pero si bajamos un poco podemos acceder a una especie de análisis más detallado respecto a lo que vamos a encontrar durante esta semana. La realidad es que esta semana, pues bueno, tendremos ventas minoristas en Estados Unidos, tendremos también tipos de interés en Japón, tenemos también más temas del Reino Unido, los tenemos más abajo, pero bueno, vamos a focalizarnos en los tipos de interés en Estados Unidos. Y es que, pues bueno, como ya sabéis, tenemos los tipos de interés a 4,25, 4,50. Se espera que no haya ningún tipo de ni subida ni de caída en cuanto a tipos de interés. Evidentemente, subida es imposible, bajada es prácticamente imposible, pero si tuviera que gestarse algún cambio sería reducir esas tasas de tipos de interés. Pero bueno, evidentemente esto afecta, y esto no solo afecta a los tipos de interés como tal, sino que afecta en términos generales a todos los mercados, al mercado de acciones, afecta al mercado de bonos, afecta al mercado de divisas, y no solo tenemos que tener en cuenta los tipos de interés, sino que esto es lo más importante, la relación entre tipos de interés y otros tipos de noticias. Por ejemplo, la inflación. El hecho de aumentar de forma sostenida la inflación podría llevar a la Fed a que ajuste su política monetaria, ya sea punto número 1, reduciendo más los tipos de interés, o punto número 2, con otro elemento que comentaremos más adelante. La inflación, la última fecha, hace unos días, salió menor de lo esperado, con lo cual parece que vuelve a esa senda bajista. Evidentemente, la tasa de desempleo tiene una relación clara con los tipos de interés y evidentemente el PIB, es decir, el tipo o el ritmo de crecimiento en la economía de Estados Unidos también influye en las decisiones de la Fed respecto a las tasas de interés. Si vemos un crecimiento desacelerado, esto puede incentivar a la Fed a reducir los tipos de interés para incentivar, valga la redundancia, el consumo en el propio país y recuperar ese crecimiento del PIB. Pero bueno, el tema con todo esto es que será muy importante no solo focalizarnos, y ahora volveremos a más noticias y más elementos relacionados con los tipos de interés, sino que no solo focalizarnos en lo que sale con el dato pues se espera que no cambie, se espera que sea el mismo dato que venimos teniendo estas últimas semanas y meses, 4,25, 4,50 puntos básicos, pero el punto será sobre todo monitorear qué es lo que ocurre después de conocer las noticias y la previsión de la Fed de cara a las próximas semanas, y no solo eso, sino también ver cómo abren los mercados mañana jueves y cómo cierran los mercados, sobre todo los índices tradicionales, pasado mañana viernes. Entonces, en Estados Unidos estamos viendo movimientos bajistas, ya lo comentamos el otro día, ya hicimos un análisis un poquito más detallado del S&P 500, hablamos de la desaceleración previa que había estado formando estas últimas semanas y días, del principio de cambio de tendencia con los mínimos decrecientes y del movimiento de pullback. Este movimiento de pullback no solo sería natural a efectos de entender que después de un impulso viene un pullback, y sobre todo en Estados Unidos, que se mueve constantemente con impulsos y pullbacks, sino que además en los meses de marzo, y no voy a entrar a desarrollarlo mucho porque ya lo comentamos justamente ayer o antes de ayer, hemos visto muchas veces cómo se suele formar este tipo de movimientos, este tipo de mínimos locales que en la mayoría de los casos terminan siendo simplemente pequeños movimientos correctivos para continuar con movimientos bajistas. Es decir, independientemente de lo que ocurra hoy, de lo que ocurran con las siguientes noticias o siguientes datos que conoceremos durante el mes de marzo, podríamos esperar que este mes de marzo el S&P 500 forme este movimiento impulsivo previo a una hipotética desaceleración con máximos decrecientes y continuación del mercado bajista o de esta estructura bajista en términos diarios. Yo no hablaría de mercado bajista, simplemente hablaría de, pues bueno, movimiento correctivo o tendencia bajista en gráfico diario en forma de pullback en gráfico semanal. Esto, como digo, no solo casa por el patrón este que vemos muchas veces los meses de marzo en muchas situaciones similares. Esto no solo casa por la desaceleración previa y la ruptura de los mínimos anteriores, sino que esto también casa porque en
por ejemplo, en el mandato de Nixon, uno de los anteriores presidentes, nos tenemos que ir bastante lejos, al año 1969, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que el anterior presidente dejó el índice en máximos históricos, aquí lo tenemos, a finales del año 1968, formamos un máximo histórico en el S&P 500 y luego, ¿qué es lo que vimos? Un movimiento bajista, fijaros, un movimiento correctivo en el mes de marzo, un máximo decreciente respecto a los máximos anteriores y una continuación bajista de la estructura. Es un poco lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo dejó el índice Joe Biden, que fue el último presidente de Estados Unidos? Pues si nos vamos a finales del año 2024, vemos que las primeras semanas de diciembre dejamos el índice en máximos. ¿Qué es lo que hemos visto recientemente? Un primer movimiento impulsivo que puede venir o puede ser la antesala a un movimiento correctivo para una continuación. ¿Esto implica que Donald Trump es peor presidente que Joe Biden? Ni mucho menos, no tiene nada que ver. En general, menos 3 de los últimos 18, 19 presidentes de Estados Unidos, a excepción de 3, todos han dejado el índice más arriba de cuando empezaron su mandato. Es decir, el tema presidencial, más de derechas, más de izquierdas, una política, la otra, esto como mínimo en Estados Unidos no tiene nada que ver. En general, el índice tiende al alza. Pues bien, Richard Nixon se marcó un primer año bastante negativo y luego dejó el índice en lo más alto de su mandato. Justamente es un poco la estructura que estamos viendo ahora. Además, ya comentamos también el otro día, no voy a entrar a desarrollarlo mucho porque ya lo hablamos el otro día. Ahora, si ponemos el ROI de los años post periodo electoral en Estados Unidos, es decir, cuando hay elecciones, pues el primer año después de las elecciones, y hacemos un promedio de todos, justamente ahora estamos en un punto en el que ya casa formar este movimiento bajista. Históricamente lo hemos hecho y ahora lo estamos haciendo. Es verdad que no lo podemos tomar todo al pie de la letra, no porque de promedio hayamos formado un movimiento impulsivo, significa que tengamos que subir sí o sí. Es cierto que también casa e invita a pensar, no solo por todo lo que he comentado hasta ahora, sino también por el ROI o retorno del índice en el promedio de los años post-elecciones en Estados Unidos, casa o converge a pensar que podemos formar un movimiento impulsivo, porque así lo hemos hecho anteriormente en estas fechas. ¿Significa esto que ya nos vamos a la luna en el S&P 500? No. De hecho, yo creo que sería un movimiento impulsivo simplemente para continuar con la estructura bajista. Pero es cierto que el trasfondo del mercado invita de alguna forma, como digo, a pensar en ese movimiento impulsivo para este mes de marzo, que, ojo, puede venir impulsado por lo que veremos durante el día de hoy y mañana, o el día de hoy y mañana simplemente puede ser un movimiento que empuje más el precio para abajo y ya veamos de cara a próximas semanas ese movimiento correctivo. Independientemente de esto y de lo que ocurra con la bolsa en Estados Unidos, lo que estamos viendo, y como se puede tomar Bitcoin y las criptomonedas, esta noticia que conoceremos hoy y conoceremos mañana, estamos viendo, como digo, movimientos bajistas, movimientos correctivos, caídas importantes en el mercado de las criptomonedas. No son caídas que sean trascendentales, que sean mercados bajistas o ítems similares, por así decirlo, pero es verdad que pues hemos tenido durante gran parte, vamos a ir un momento aquí, bueno, esto pues es otro análisis, por cierto, el enlace de la newsletter lo tendréis abajo en el primer comentario fijado por si a alguien le interesa, pero si venimos aquí a este PDF donde tenemos un poquito más de desarrollo o más desarrollado todo el análisis on-chain de lo que ha estado ocurriendo durante estos últimos días, ¿qué es lo que podemos ver? Un poquito más para abajo, podemos ver que durante estas últimas semanas, mientras Bitcoin ha estado formando estos mínimos o esta zona más horizontal, lo que ha estado haciendo Ethereum, literalmente Ethereum, son máximos y mínimos decrecientes constantemente, pero de forma bastante heavy. Es decir, Bitcoin se ha mantenido bastante bien, mientras Ethereum iba formando este movimiento. Claro, ¿esto qué ha implicado? ¿Esto cómo ha afectado al mercado? Bueno, pues ha afectado de la siguiente manera, y es que si yo pongo aquí encima del gráfico de Bitcoin un gráfico de la dominancia de Bitcoin, pues podemos ver que la dominancia de Bitcoin, perdón, esto no es la dominancia de Bitcoin, podemos ver que la dominancia de Bitcoin, mientras el precio de Bitcoin subía, la dominancia de Bitcoin, ¿qué ha estado haciendo? Subiendo. Mientras el precio de Bitcoin caía,
la dominancia de Bitcoin, ¿qué ha estado haciendo? Subiendo. Mientras el precio de Bitcoin se volvía parabólico, la dominancia de Bitcoin, ¿qué ha estado haciendo? Subiendo. Mientras el precio de Bitcoin no solo caía con fuerza, sino que estaba durante mucho tiempo estancado, la dominancia de Bitcoin, ¿qué ha estado haciendo? Subiendo. Y mientras el precio de Bitcoin se ha vuelto tanto parabólico como bajista, la dominancia de Bitcoin, ¿qué ha estado haciendo? Subiendo. Es decir, hemos visto como el mercado, por lo que sea, por H, por B, por X o por Z, ha aprovechado todos y cada uno de los movimientos de Bitcoin. ¿Para qué? Para seguir acumulando Bitcoin. Todos y cada uno de los movimientos del mercado, ¿para qué? Para seguir acumulando Bitcoin. Es más, si yo pongo un gráfico en el cual se excluye a Bitcoin de la ecuación, Total 2, por ejemplo, el cual simplemente excluye a Bitcoin, vemos que es un gráfico, el rosa, que ha estado subiendo. Es decir, no es que solo haya subido Bitcoin, el mercado ha subido. Ahora bien, ¿qué es lo que más ha estado o dónde es hacia donde más han dirigido su dinero o su capital la gente, los inversores? Institucionales, no institucionales, con más, con menos experiencia, más, menos dinero, hacia Bitcoin. Esto lo podemos ver claramente con lo siguiente. Voy a eliminar todo esto y nos venimos para aquí y venimos a esta línea de avance y retroceso. ¿Qué es lo que vemos en el top 10? Mientras el precio de Bitcoin, vamos a hacer un poquito de zoom, mientras el precio de Bitcoin, que es la línea de color azul, ha estado subiendo, en términos generales, lo que ha hecho, bueno, desde aquí ha empezado el mercado bajista, o sea, alcista, ha estado subiendo. ¿Qué es lo que ha hecho el top 10? Se ha mantenido bastante plano. Hemos tenido movimientos para arriba, movimientos grandes para abajo, movimientos muy grandes para arriba, movimientos para abajo, para arriba y demás, pero fijaros que ahora mismo la línea de avance y retroceso, lo cual mide el número o el precio de las criptomonedas del top 10, top 25 o top 100 que se mueven hacia una dirección o hacia otra, es decir, las criptomonedas, en pocas palabras, que avanzan o retroceden ante un movimiento específico de la capitalización del mercado, pues mientras la capitalización del mercado pasaba de 823 billones a 3.7 trillones, la línea de avance y retroceso del top 10 se ha mantenido plana. Estamos literalmente en el mismo punto. Ahora bien, y el top 25 está más para abajo. Y el top 100 sigue en una clara tendencia bajista. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que diferencia este ciclo de, por ejemplo, el anterior ciclo alcista en Bitcoin es esto. La línea de avance y retroceso en el anterior ciclo alcista estuvo creciendo. Fijaros la línea de color rojo. ¿Qué es lo que está haciendo? Subiendo. ¿Qué es lo que está haciendo la línea de color rojo en este ciclo? Caer. Oye, pero es que no solo en el ciclo bajista, es que también está cayendo en el ciclo bajista. ¿Y esto dónde lo podemos ver? Pues si venimos por aquí y ponemos un gráfico, por ejemplo, vamos a venir por aquí, Crypto YouTube, y ponemos el gráfico pues de Solana mismamente, o mejor dicho, vamos a poner el gráfico de Solana contra Bitcoin. ¿Qué es lo que vemos? Que lo mismo que ha impulsado el precio de Solana contra Bitcoin a formar un gran rally alcista, que es el lanzamiento de PanFam, etcétera, etcétera, es decir, la usabilidad de Solana, es lo que ha condenado a Solana. Es decir, en el mismo momento en el cual se lanza PanFam, Solana desaparece. En el momento en el cual se lanza la memecoin de Donald Trump, Solana desaparece. Pero es que no ha sido esta la única memecoin, como ya sabéis. Ha salido la de Milei, Libra, han salido tantas y tantas otras estafas de pues, personas tremendamente reconocidas en el sector. Se ha puesto muy de moda a través de PanFam no la estafa, pero el lanzamiento rápido de tokens que duran 1, 2, 3 días, una semana al máximo, en el cual miles de personas son capaces de generar mucho dinero snipeando tokens, snipeando salidas, ganan mucho dinero a corto plazo, y hay mucho inversor retail que no se entera mucho de qué va la película, que pierde miles y miles de dólares. Esta gente que tiene dinero atrapado en criptomonedas que con suerte aún las ve cotizar, porque en la mayor medida desaparecen a la semana, como digo, no tiene ningún tipo de interés en comprar Bitcoin. No tiene ningún tipo de interés en comprar Ethereum. No tiene ningún tipo de interés en comprar Cardano. Lo único que puede replantearse el hecho de comprar es Bitcoin. Por eso la dominancia de Bitcoin ha estado formando un movimiento tan impulsivo. Por eso la dominancia constantemente está creciendo, pese a que se ha puesto de moda este tipo de proyectos y este tipo de lanzamientos. Es decir, la misma bendición que en muchos casos ha levantado el mercado de criptomonedas, ahora mismo lo está perjudicando. Y esto no va a cambiar, al menos en mi opinión, obviamente, hasta que no cambie lo siguiente, y es
uno de los datos económicos que hoy conoceremos. Si la Reserva Federal de Estados Unidos decide darle un giro, decide darle una vuelca de tuerca a su política monetaria y empieza a ampliar el balance de activos, como ocurrió en el año 2019, tenemos la posibilidad de empezar a ver que esto cambia realmente. Tenemos la posibilidad de empezar a ver que hay un giro real en el contexto, en cómo los inversores mueven su dinero. ¿Esto qué representa? Que la Fed está comprando. Que la Fed compre significa que compra de todo, que invierte en todo, que levanta el mercado de forma, entre comillas, artificial en todos los ámbitos. Si tú ganas pasta con el S&P 500, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Pasar este dinero al oro? No. ¿Qué es lo que decides? Oye, yo ya estoy ganando pasta con esto, ¿dónde me voy? Pues, por ejemplo, a Bitcoin. Pero si sube el S&P 500, si sube Bitcoin y el inversor está con esta mentalidad de riesgo, ¿se va a quedar en Bitcoin? No, se va a ir a otra cosa. ¿A qué? Por ejemplo, a ETH. Y de ETH se va a pasar a lo siguiente, a Ripple, y de Ripple se va a pasar a lo siguiente, y así sucesivamente. ¿Y esto qué es lo que genera? Esto genera un cambio en la política monetaria y en la percepción de la gente respecto a la aversión al riesgo, respecto al ciclo económico, respecto a las previsiones futuras. Y te dan ganas de invertir. Y no fue hasta que no se cambió esta política monetaria en el año 2020, en el momento en el cual Ethereum hizo contra Bitcoin un doble suelo y empezó a subir y cambió la estructura de todo el movimiento. No fue hasta que no ocurrió esto que la dominancia de Bitcoin no dejó de subir. La dominancia de Bitcoin en el anterior ciclo estuvo subiendo y subiendo y subiendo durante meses hasta que cambió esto. Y en el momento en el cual cambió esto, fijaros, casualidad, empieza a deshincharse literalmente la dominancia de Bitcoin. No es casualidad, es causalidad. Si hoy vemos el final de esta política monetaria, que entre nosotros me parece complicado, bueno, eso es otro tema, pero si hoy viéramos este final, creo que estamos ya ante el punto culmen de ese cambio de estructura, el momento en el cual Ethereum Bitcoin se da la vuelta. Ojo, ¿esto significa que ya han terminado las caídas? Ni mucho menos. Seguimos dentro de este movimiento bajista. De hecho, en esa etapa, fijaros qué es lo que ocurrió. En el momento en el cual llegó ese cambio de política, Ethereum formó un pequeño movimiento impulsivo, pero continuó con su tendencia bajista, continuó con su movimiento bajista. Ahora bien, ¿cómo continuó Ethereum Bitcoin, o sea, Ethereum USD con ese movimiento bajista? Mientras Ethereum Bitcoin, ¿qué hacía? Empezaba a subir. ¿Esto qué significa? Que Bitcoin, en un transcurso bajista, estuvo cayendo más que Ethereum, pero que la gente ya había cambiado el chip. Entonces Bitcoin caía más que Ethereum, pese a que todo caía, y cuando empezó todo a subir, Ethereum subió más que Bitcoin. Ahora está cayendo tanto Ethereum como Bitcoin. Pero claro, ¿qué es lo que cae más? ¿Ethereum o Bitcoin? Hombre, cae más Ethereum. ¿Por qué? Pues porque Ethereum Bitcoin está cayendo. Si esta línea de color naranja empieza a hacer así, esto no implicará que el mercado hace así. Ya hemos comentado lo que creo que puede ocurrir. Esto implicará que el mercado seguirá su curso, pero que igual la gente empieza a apostar más por activos como Ethereum, por activos como Solana, por activos como Cardano, e independientemente de seguir con la estructura previa, lo que empezamos a ver es que Ethereum Bitcoin empieza a hacer así y empieza a cambiar la estructura. Ahora bien, si esto no ocurre, si no vemos este cambio, pues ¿qué es lo que va a tocar? Pues tocará lo siguiente, tocará ver un Ethereum Bitcoin que seguirá cayendo probablemente desde los niveles en los que está un 15-20% más, tocará ver un Solana Bitcoin que probablemente se vendrá un 40 y pico por ciento abajo, tocará ver un mercado de altcoins que desde los niveles en los que está caerá respecto a Bitcoin un 50% más abajo y tocará atacar niveles que no nos apetecen. Y oye, esto, como comento, si analizamos esto de la newsletter, que ya os he comentado que la encontraréis abajo en el primer comentario fijado y en la descripción, podemos ver que tampoco estamos viendo datos extremadamente interesantes en Ethereum. Por eso comento, o sea, que haya ese cambio no implica que se solvente todo. El volumen en Ethereum está cada vez más bajo. Podrías decir, oye, desde julio está subiendo. Sí, perfecto. Y desde noviembre, ¿qué es lo que está haciendo? Máximos decrecientes constantemente. Es verdad, por aquí lo tenemos. Ethereum, ¿dónde lo tenemos? Aquí está. Ethereum
ha lanzado una actualización, la actualización Petra, ya lo comentamos por aquí. Traerá mejoras significativas para los usuarios, ya que incluye una agrupación de transacciones, nuevas opciones de recuperación y tipos de monederos avanzados. Perfecto. Y hay más temas importantes respecto a esta actualización Petra. Pero es que Petra no es la salvación ni para Ethereum ni para el mercado. Con lo cual, las noticias que conoceremos hoy no son solo importantes para ver qué es lo que ocurre con los tipos de interés. Los tipos de interés es que es lo de menos. Lo que veremos aquí, la decisión de tipos de interés, es lo de menos, porque se espera que se queden quietos. Lo importante es esto de aquí, es la rueda de prensa y es el comunicado del FOMC, porque a través del comunicado y a través de la rueda de prensa veremos un poco de qué palo van, veremos un poco qué es lo que esperan, veremos un poco si dan pistas respecto a lo que en realidad puede mover el mercado, que es este balance de la Reserva Federal de Estados Unidos. Mientras esto siga con esta pendiente, el mercado está sentenciado ¿a qué? A seguir haciendo lo mismo. Y lo hemos comentado durante meses. Bitcoin subía mucho y comentábamos, la dominancia sigue subiendo. Bitcoin caía mucho y comentábamos, la dominancia sigue subiendo. Da igual lo que haga Bitcoin, mientras la dominancia siga subiendo, el mercado está destinado a seguir en el mismo punto, porque no casa un escenario en el cual el mercado de criptomonedas avance, progrese, y lo que siga ganando terreno es Bitcoin. Es todo lo contrario. La dominancia de Bitcoin, igual que el valor del dólar, están destinados a caer, porque en el dólar se imprimen, y en tantas otras monedas fiat, se imprimen constantemente billetes. Si tú cada vez metes más billete e imprimes más, ¿qué es lo que hace? Que, independientemente de lo que haga la demanda, la oferta es tan elevada que el precio del dólar cae, se deprecia. Pues con el mercado de criptomonedas es lo mismo. ¿Cómo va dentro de un mercado BTC.D, en el cual seguimos avanzando, seguimos creando nuevos proyectos, seguimos mejorando, seguimos adoptando, seguimos aplicando, seguimos creciendo en términos generales? ¿Cómo es posible que Bitcoin siga subiendo? No puede ser. ¿Está destinada la dominancia de Bitcoin a subir en momentos determinados? Obvio. ¿Cómo no va a subir en momentos determinados? Pero si lo que estamos buscando es un mercado genérico, descentralizado, donde haya proyectos, donde apliquemos la tecnología de las criptomonedas a nuestro día a día, la dominancia de Bitcoin tiene que estar destinada a caer. Y no solo venirse al 39%, sino al 30% y al 20% y al 15% y al 10%. Y como más crezca el mercado, más caerá la dominancia. Entonces ya no se trata de mercado alcista, mercado bajista o mercado de triple mortal para adelante o triple mortal para atrás. Se trata simplemente de lógica y de regla de 3. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado tendrás, y en la descripción del vídeo tendrás el enlace de la newsletter, por si te interesa, por si quieres echarle un ojo. Yo la verdad que la utilizo bastante, ya que la creo yo, pues la traigo para los vídeos también. Si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.